Capítulo 2, versos 9 y 10. ¿Me siguen? Amén. Primera de Timoteo, capítulo 2, versos 9 y 10. Amén. Dice la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Amén. Amén. Vamos a sentarnos. Vamos a estudiar esta palabra, ¿les parece? Amén. Aquí, hermanos, Pablo está abordando un tema un poco escabroso. ¿Sí? Hoy es más, todavía. Estamos en una situación, ¿verdad? Inclusive vivimos los últimos días. ¿Sí? Estamos ya en los postreros días. Y tenemos que tener en cuenta, ¿verdad?, lo que la palabra de Dios dice. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Aquí vamos a estudiar nada más lo que es la palabra. Y aquí las Sagradas Escrituras nos enseñan, ¿verdad?, la forma de vestir de una persona. ¿Qué tan importante es la manera con la que vestimos? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos quieren agradar a Dios con su manera de vestir? Y hermanos, esto a veces se toma demasiado ligero, pero tiene implicaciones profundas, ¿sí? Porque nuestra condición espiritual se determina a veces de esa manera. Y no lo vemos, ¿verdad? No lo razonamos. Y tiene que ver acerca, ¿verdad? Dice la Biblia que nosotros tenemos que ser espirituales, ¿verdad? Y tenemos que dejar de ser carnales. Y tenemos que entender, hermanos, sabemos que nuestro fundamento es Cristo y los apóstoles, ¿verdad? Y tenemos que apegarnos a las enseñanzas. Y el énfasis de este texto habla de la modestia y habla del pudor, ¿verdad? Aquí está hablando Pablo acerca de este tema y lo abarca no solamente aquí en Timoteo, hermanos, aquí le está hablando a Timoteo, pero también lo habla en Primera de Corintios y lo habla en Efesios. Pablo abarca este tema así con las cartas a las iglesias y hace énfasis también en muchas maneras, ¿verdad? Él aborda muchos temas dentro de la iglesia que a veces los pastores evitan. Muchos pastores evitan predicar estos temas, pero sabemos que los pastores vamos a entregar cuentas a Dios. Y de lo que predicamos, ¿sí o no? Y no podemos dejar pasar por alto muchos temas. Tenemos que abarcar todo, ¿sí? Y tenemos que analizar todo. Tenemos que estudiar de manera más profunda. ¿Por qué? Porque dice Pablo esto. Y también Pedro, ¿por qué lo está diciendo? Porque Pedro también aborda este tema. Y en el Antiguo Testamento también, ¿sí? En la ley. Nosotros sabemos que ya no estamos bajo la ley. Si ustedes ahorita me ven con una túnica, se van a reír de mí, ¿verdad? Si me ven con una túnica y guaraches, van a decir, bueno, ¿y este qué? Salió del manicomio, no sé, me van a decir. Sí, pero acorde a este tiempo también hay una manera de agradar a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y hermanos, aquí, ¿verdad?, Pablo habla de esto. Dice con modestia y con pudor. Quiere decir, implica una forma de vestir que no sea llamativa o provocativa. Enfatiza la importancia de no poner nuestra atención en la apariencia externa. Hay mucha gente que pone mucha atención en lo externo y está dejando de poner atención en lo interno. ¿Qué es más importante para Dios? Lo interno. Y si tú estás bien en lo interno, lo vas a expresar en lo externo. ¿Estamos de acuerdo? Inclusive dice, ¿verdad?, que la gente hace o habla lo que trae en el corazón, ¿sí o no? Y de esa manera se expresa. Entonces nosotros tenemos que cuidar mucho lo interno. Amén.
Y aquí Pablo, hermanos, dice, ¿verdad?, acerca de Primera de Timoteo, capítulo 2, versos 9 y 10. Amén. Y tenía este problema Pablo también. Había mujeres, hermanos, que se hacían peinados más o menos de este vuelo, y alrededor de sus peinados había joyas, ¿sí? Había piedras preciosas, y había muchas mujeres muy ricas, ¿verdad?, que llegaban, y ¿qué creen que hacían cuando llegaban así presumiendo la última moda y la mejor ropa y las joyas? ¿Cuál era la intención? A ver, digan. ¿Sí? Llamar la atención, que se vieran por encima de las demás y humillar a las personas que no tenían la economía para poder estar así. Entonces, hermanos, una de las cosas que Dios detesta es la soberbia y la altivez, ¿sí o no? Entonces Pablo por eso abarca estos temas. Él le habla tanto a ese tipo de mujeres también como a otro tipo de mujeres, inclusive también los hombres, ¿sí? Porque no podemos hablar nada más de las mujeres, también los hombres tienen su parte. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos que vivir como para agradar ¿a quién? A Dios. Amén. Y el objetivo de esta exhortación de Pablo no era prohibir el uso de joyas o ropa costosa en sí mismo, sino llamar a una actitud de humildad y moderación en el vestir. Ese era el objetivo de Pablo, ¿sí? Y hermanos, y se nos anima aquí a encontrar un equilibrio entre cuidar nuestra apariencia personal sin caer en la vanidad o en el exhibicionismo, ¿sí? De eso se trata este estudio, ¿verdad? Y este versículo, hermanos, se encuentra dentro del pasaje más amplio de Primera de Timoteo. Desde el capítulo 2, ¿verdad?, del verso 8 hasta el 15, habla acerca de estos temas, donde Pablo está instruyendo a Timoteo. Esa es una instrucción que le está dando a Timoteo sobre diversos aspectos de la vida cristiana y el orden en la iglesia. ¿Ok? Es lo que está hablando aquí Pablo con Timoteo. Y en este contexto se hace énfasis en la importancia de llevar una vida piadosa, una vida de oración, y dice que acciones de gracias delante de Dios, y habla acerca de la importancia de las mujeres en el rol dentro de la iglesia. Una de las mujeres fueron, hermanos, de gran ayuda para el ministerio de Pablo. Mujeres verdaderamente piadosas, mujeres creyentes que colaboraron ampliamente en el ministerio con Pablo. Pero, hermanos, todos necesitamos formación, ¿sí? Los pastores necesitan formación, los líderes necesitan formación, y los diáconos, sugieres, todos necesitamos una formación que vaya acorde, ¿sí?, al orden de Dios. Tenemos que entrar en el orden de Dios. Dice que Dios no es un Dios de confusión, sino que es un Dios de orden. Amén. Y tenemos que entrar. A veces no queremos. Sí, no crean, a todos nos cuesta, pero tenemos que obedecer la palabra por amor a Dios. Amén. Y hermanos, es dentro de este contexto donde Pablo, ¿verdad?, exhorta a vestir de manera modesta, ¿sí? Y aparentemente algunas mujeres del tiempo de Pablo y Timoteo no vestían de la forma adecuada. Y a través de los tiempos, si ustedes checan, hermanos, hay 72 versículos que hablan sobre este tema en la Biblia. 72 es importante, ¿no?, que enfatizan sobre este asunto. Y una de las prohibiciones que hacía en el Antiguo Testamento, de que los hombres no vistieran como mujeres y que las mujeres no vistieran como hombres, porque de alguna manera se tenía que identificar, ¿verdad?, los homosexuales y las lesbianas dentro de la congregación. Entonces Dios es el que hace este llamado de que debería de haber ese orden, ¿verdad?, ese equilibrio.
y no caer en situaciones de ofender a Dios, porque a Dios también lo ofendemos de muchas maneras, no solamente en la manera de vestir, lo ofendemos en nuestra manera de actuar. Hay muchos aspectos de nuestra vida que necesitamos apegar en la palabra para caminar adecuadamente, ¿sí?, dentro de la voluntad de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y hermanos, aquí Pablo se enfrentaba con esa situación, y uno de los lugares más tremendos era Corintios. Era uno de los lugares más tremendos para Pablo, ¿sí? Había mucha influencia de los griegos, ¿sí? Había influencia de todas esas cosas que hacían ellos, y esas cosas llegaban a la iglesia, ¿sí? Y hermanos, el mandamiento es simple, ¿verdad? Y es dado con el fin de que no ocurra. Y las mujeres de entonces, hermanos, igual que las de hoy, gustaban de vestir de forma que pudieran lucir bien, ¿sí? Algunas con la intención de llamar la atención, ¿sí?, al sexo opuesto, pero que muchas veces podían llegar al extremo, perdiéndose así de todo sentido de respeto, ¿verdad?, a sus propios cuerpos, y faltar al nombre de Cristo. A ese extremo llegaban. Entonces tenemos que de alguna manera, ¿verdad?, en la cuestión del liderazgo, nosotros tenemos que cuidar todos esos aspectos, y que la iglesia lo sepa, ¿sí? Si alguien no lo quiere obedecer, pues ya es cuestión de personal, ¿verdad? Van a entregar cuentas, pero yo cuando esté delante del Señor, le voy a decir al Señor: yo sí lo prediqué. Amén. Yo sí lo hablé. Y cada quien, ¿verdad?, lo va a tomar, porque así como yo estoy predicando ahorita, también yo lo predico a varios aspectos de la Biblia, y ustedes son testigos, ¿verdad? A veces dice el hermano Julio, ¿verdad?, palabra dura, ¿sí? Y tenemos que abarcar todos los temas de la Biblia. No nada más podemos enfatizar en temas que le van a agradar a la iglesia, ¿verdad?, que no los va a lastimar. La palabra, saben que es de dos filos, y corta tanto al que la predica como al que la recibe, y es para todos. Amén. Entonces tenemos que abarcar todos los temas. Amén. Entonces aquí, ¿verdad?, había mujeres, como les digo, de clase más altas, y buscaban el poder, y buscaban mostrar sus riquezas y su alto estatus social a través de la manera de vestir, ¿verdad?, de lo costoso que ellos invertían en esas prendas ostentosas, costosas. Ellas buscaban ciertas posiciones de poder, ¿verdad?, dentro de la iglesia. Y hermanos, y con Pablo pues no iban a poder. Con Timoteo pues tampoco, porque era discípulo de Pablo. A lo mejor algunos pastores se prestan a esas situaciones, pero en la iglesia todos somos iguales. Amén. Aquí no hay nadie más ni nadie menos. Amén. Aquí todos somos iguales. Amén. El hecho de que yo sea pastor no quiere decir que soy de más rango que ustedes. Es al contrario. ¿Sí? Aquí yo soy el último. Delante de ustedes yo soy el último. ¿Sí? No crean que yo soy más que ustedes. Aquí no. Entonces, inclusive Cristo dice: bueno, el que quiera ser mayor en el reino de los cielos tiene que ser el que más sirva, el más humilde. Ese tiene que ser el primero en el reino de los cielos. En el cristianismo no es eso. Jesús, hermanos, dice que siendo Dios le lavó los pies a Pedro, ¿verdad?, y a los 11 apóstoles. Hasta Judas alcanzó por ahí que le lavaran los pies, y lo hizo Dios. Entonces podemos ver ahí la humildad en Cristo, y Él fue obediente en todos los aspectos hasta la muerte. Y así tenemos que ser. ¿Por qué? Porque nuestro ejemplo es Él. ¿Estamos de acuerdo? Además, hermanos, de lo antes mencionado, queda un punto aún mucho más importante. Escúchenme bien. Si una persona se preocupa mucho por su apariencia exterior, va a descuidar lo que es más importante en ella, su vida interior. ¿Sí? Y hermanos, y va a descuidar la piedad, y va a descuidar su vida cristiana.
La mujer y el hombre deben de tener en cuenta el efecto, ¿verdad?, que ha de tener su vestimenta. ¿Qué efecto tiene tu vestimenta en otros hermanos en Cristo? Eso es lo primero que tenemos que pensar. ¿Qué efecto tiene mi manera de vestir en otros hermanos? ¿Sí o no? Es lo primero que tú tienes que pensar. Y inclusive había una exhortación a los sacerdotes que se subían al altar. ¿Sí o no? Había una exhortación porque había sacerdotes que se subían y se descuidaban y enseñaban toda su ropa interior cuando se subían. Y hay una exhortación a los sacerdotes cuando subían al altar también en la Biblia. Entonces quiere decir que tenemos que tener cuidado de muchas cosas. ¿Para qué? Para que la iglesia, la congregación se mantenga, ¿cómo se podría decir? Sana, amén. Se mantenga sin todos esos sobresaltos, todas esas cosas que de alguna manera puedan distraer su crecimiento espiritual. Entonces, a veces, por ejemplo, hay personas fuertes, espiritualmente maduros, que no les va a afectar. Pero va a haber personas que apenas van llegando, que van a comenzar y que sí pueden afectarles ciertas cosas. ¿Sí entendemos eso? Entonces tenemos que tener cuidado para con todos, tanto para los maduros como para los débiles. ¿Ok? Entonces aquí, ¿verdad? De lo antes mencionado, ¿verdad? Aquí el hombre y la mujer dice que deberían de tener en cuenta el efecto que tiene su vestimenta. ¿Para qué? Para que no sea llamada la atención, ¿sí? Y poder traer otras cosas de alguna manera que de alguna manera puedan faltarle a Dios las personas, ¿sí? Porque nuestros pensamientos con la mente nosotros le faltamos a Dios, ¿sí o no? Y el Señor nos dice, ¿verdad?, que tengamos cuidado también de lo que pensamos, que nuestra mente tiene que ser transformada. Amén. Entonces tenemos que tener cuidado, pero en el proceso de la transformación pues necesitamos nosotros equilibrar todas esas cosas. Y además, hermanos, aún así tenemos que mantener en mente que por la sencilla razón de que una persona tenga pensamientos, podemos decir, lascivos o cosas así, ¿verdad?, que no tienen nada que ver con el cristianismo, ¿sí? No significa, ¿verdad?, esto que estemos vestidos mal o provocativamente, ¿sí? El hombre no necesariamente tiene pensamientos inicuos hacia una mujer por el tipo de ropa que esté usando, ¿sí? Es que a veces las personas son así, son lascivas. ¿Qué es lo que necesitan? Liberación. La lascivia, hermanos, es un espíritu. Y las personas necesitan liberación. Pero también dentro del ministerio hay liberación. ¿Ok? ¿Y cómo vamos a poder nosotros ayudar a esas personas a liberarlas? Precisamente, entre más sea mejor nuestra condición espiritual, más nos va a usar Dios para poder ayudar a otros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces se requiere que la iglesia toda esté en unidad, que esté en armonía, que toda la iglesia esté creciendo espiritualmente, ¿sí? Y que de alguna manera todos nos podamos ayudar entre todos y que estemos en armonía. La armonía precisamente es eso, que todos estemos en un mismo espíritu, una misma manera de pensar, una misma visión, la misma fe, un mismo Cristo, mismo Dios, que tengamos esa coinonía para que la presencia de Dios descienda y que estemos de acuerdo en todos los aspectos. Amén. Esa es la manera en que Dios envía bendición y vida eterna, ¿verdad? Lo que dice el Salmo. Amén. Entonces, hermanos, vamos a ver qué dice aquí Efesios 4:24, ¿verdad? Necesitamos renovar, ¿verdad? No nuestra mente. Alguien que lo lea, Efesios 4:24. Vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Dice vestidos del nuevo hombre. Entonces, ¿cuál es la mejor vestimenta que debemos presentar delante de Dios?
esa vestidura espiritual es más importante que la vestidura exterior, ¿verdad? Y yo sé que hay personas, ¿verdad?, que no se visten si no se ponen un pantalón de marca o unos tenis de marca, ¿verdad? O que de alguna manera llame la atención a otros. Sí, yo a la mera verdad, yo nunca he seguido modas. Ahora sí que lo que puedo me he visto y Dios me ha bendecido porque de alguna manera pues ha llegado ropa, ¿verdad? De muchas maneras me han traído ropa y yo me he visto con lo que me dan, pero mi esposa me conoce, ¿verdad? Yo no ando que buscando marcas y buscando eso. Yo lo que Dios me provee, eso es con lo que me pongo, ¿sí? Pero trato de alguna manera de ser centrado en ese aspecto, ¿no? Y esa es la manera que debemos nosotros tener delante de Dios. Vamos a ver qué dice Primera de Pedro, capítulo 3, versos 3 y 5. Primera de Pedro, capítulo 3, versos 3 y 5. ¿Qué dice? Vuestro atavío no sea el extremo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno en el corazón, incorruptible, ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque en otro tiempo, ¿qué dice? Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Amén. Ahí está otro apóstol abordando este tema. Y es Pedro. Amén. Aquí habla, ¿verdad? Dice, ciertas mujeres del tiempo del apóstol eran dadas al extremo uso de prendas, ¿verdad? Entretejían esas prendas con adornos de oro, perlas en sus peinados y vestían vestidos costosos para llamar la atención, ¿ok? Y para hacer una exhibición de su estatus social. Y Pablo ordena, ¿verdad?, que esto no sea practicado. Podemos ver que el apóstol no quiere que la norma sea la ostentación, sino el orden sobrio con modestia. Sí, es lo que Pedro quiere. Y en los albores del cristianismo, hermanos, la forma de vestir de los seguidores de Jesús no solo era cuestión de estilo, sino que era un testimonio. ¿Sí? Era un testimonio vivo, hermanos. Era un testimonio visual de su compromiso con la doctrina cristiana. Eso era lo que era en los albores del cristianismo, ¿verdad? Y cómo influían las normas de vestimenta en la comunidad primitiva de creyentes. Se utilizaban las prendas como herramientas para distinguir a los cristianos de otras religiones o grupos en la sociedad de la época. Amén. Y el manto de la humildad, hermanos, y la pureza espiritual es una de las enseñanzas centrales de la fe cristiana. ¿Sí? Es la humildad y la pureza de corazón. ¿Y de qué manera la vestimenta refleja estos valores en la vida cotidiana de nosotros? Es posible, hermanos, transmitir un mensaje espiritual a través de nuestra elección indumentaria en este mundo hostil y perverso. ¿Podemos nosotros de alguna manera dar un testimonio o influir en este mundo? ¿Ustedes qué creen? ¿Podremos destacarnos nosotros entre los demás como diferentes en ese aspecto? ¿Sí? La manera de vestir puede decirnos si verdaderamente está el Espíritu Santo en nosotros. ¿Eh? ¿Qué creen ustedes? Es que, hermanos, en Dios es todo. Dios no es el 100, no es el 20 o el 10% o el 30%.
En Dios es todo, ¿sí? Es tu manera de pensar, tu manera de hablar, inclusive hasta tu manera de caminar. ¿Sí o no? Si anteriormente uno caminaba así, ¿cómo le llaman los gandayas, verdad? Así, y dejabas ver de que eras acá como alguien especial. Yo lo veía ahí cuando estudiaba yo en Puebla con los pandilleros, los jefes de pandilla, ellos hasta caminaban de manera especial, ¿sí? Querían distinguirse entre los demás, hermanos, y inclusive las señas, la manera de hablar, y todas esas cosas hacían ver quiénes eran ellos. Bueno, eso mismo tiene que hacerse ver quiénes somos nosotros en Cristo Jesús. ¿Sí me explico? No sé si puedan entenderme o no. Todo, inclusive nuestra manera de ser en todos los aspectos, tiene que denostar que el Espíritu Santo está en nosotros. Amén. Yo quiero definir, hermanos, acerca de lo que habla Pablo. Pablo habla de decoro. ¿Sí saben ustedes qué significa decoro? Yo lo voy a decir de acuerdo a la Biblia. Decoro es modestia, respeto, pureza, honradez, recato y discreción. ¿Quieren que lo repita? Lo que significa es ese vocablo de acuerdo a cómo fue escrito. Significa modestia, respeto, pureza, honradez, recato y discreción. ¿Sí? Especialmente en lo que se refiere a la forma de vestir y actuar. Y en varios pasajes de la Biblia se habla de que tanto la mujer como el hombre deben vestir y actuar. También tenemos que actuar decorosamente. ¿Sí? Y aquí, ¿verdad? En Primera de Timoteo, ya lo leímos, ¿verdad? En Primera de Timoteo 3:2, ¿qué dice? Dice, un obispo debe de ser, pues, dice, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar. Aquí habla, ¿verdad?, de cómo deben de ser los que ministran la palabra. ¿Sí? Entonces tenemos que ser decorosos también en nuestra manera de actuar. Y más aún, su vestir decoroso tiene que venir de un corazón decoroso. Amén. ¿Qué significa esto? Que cuando un cristiano tiene recato en su interior, eso se va a ver reflejado en su actitud y su manera de vestir, y ahí se diferencia de quienes no profesan la fe en Cristo. Amén. Etimológicamente, hermanos, esta palabra viene del latín decorum, que significa conveniente, bien adornado, respetuoso. Y al pensar ¿qué es el decoro en la Biblia? Podemos interpretar que se trata de presentarse con discreción frente a todas las situaciones. Amén. Y las personas que no practican el decoro están en el fondo buscando la atención sobre sí mismos, quieren ser vistos y provocar reacciones en los demás. De esto está hablando el apóstol. Amén. Habla de otro aspecto, modestia. Amén. ¿Qué es la modestia bíblicamente? Significa moderado, ¿sí? Una persona moderada. Y la modestia a menudo se le asocia con la idea de actuar con moderación y respeto. Y, hermanos, tanto hacia uno mismo como hacia los demás. Y en un contexto cultural donde la vanidad y el orgullo eran comunes, la modestia se convierte en un signo de devoción y sumisión a la voluntad de Dios.
Amén. La modestia en la Biblia simboliza humildad. Es lo que significa bíblicamente modestia. Una palabra modesta que dice, es una persona modesta, ¿verdad? Que sí que es humilde, es tranquilo, no es ostentoso. Sí, es lo que significa. Dice allá Proverbios 22:4, que alguien que lo lea con voz fuerte, Proverbios 22:4. Riqueza, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Amén. La recompensa de la humildad y del temor de Jehová, dice, son riquezas, honra y vida. Es lo que dice Proverbios. Y hermanos, versículo resalta que la verdadera riqueza no se encuentra en lo material, sino en la actitud de humildad y respeto hacia Dios. ¿Ok? Y vamos a hablar qué es el pudor. El pudor es un concepto, hermanos, que tiene un significado muy importante en la Biblia y en la sociedad. Actualmente, ¿verdad? A menudo asociamos el pudor con la decencia en la vestimenta, ¿sí? Y con el comportamiento, pero el contexto bíblico, hermanos, su significado va más allá todavía. Va más allá de eso. El pudor en la Biblia se refiere a la virtud de respetar. A eso se refiere. Y de proteger la intimidad personal y la dignidad propia y ajena. A eso se refiere pudor. Y la palabra pudor proviene del latín pudor, que significa vergüenza o recato. Y en la Biblia, hermanos, el término hebreo más común utilizado para referirse al pudor es boshet, que se traduce como vergüenza o confusión. Y, hermanos, también se utiliza el término tzniut, que se traduce como modestia o discreción. Ustedes saben también, ¿verdad?, que en la Biblia, hermanos, fue escrita en hebreo, ¿sí? Pero también, de alguna manera, fue traducida en griego y en otros idiomas. Amén. Y la cuestión es de que a veces nosotros, en los idiomas, las maneras de decirlo son más suaves, pero en el original bíblico, hermanos, es aún más fuerte. Es aún más fuerte lo que Dios nos trata de decir. Amén. Y que muchas veces nosotros simplificamos, o que no queremos darle ¿cómo se llama?, denostación o la importancia adecuada, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que estar vigilando, ¿sí? Dice el Señor que tenemos que estar alertas en todos los aspectos, tanto exteriores como interiores, amén, tanto de fuera como dentro de la iglesia. Y, hermanos, aquí se utiliza, ¿verdad?, para describir precisamente el respeto en la manera de vestir y actuar. El origen del pudor en la Biblia se remonta a los primeros capítulos de Génesis. Ahí se relata la historia de Adán y Eva en el jardín del Edén, después que desobedecieron, después que comieron del árbol que no deberían de comer. ¿Ok? Y aquí, ¿qué pasó? Cuando comieron de ese fruto, dice que ellos sintieron vergüenza, ¿sí o no? Y supieron que estaban desnudos. ¿Y qué hizo el Señor? Sacrificó 2 animales y les hizo vestiduras. Así que el Señor ahí cubrió la vergüenza de estos 2 que habían fallado. ¿Ok? Entonces, el primero que arregló ese asunto, ¿quién fue? Dios. ¿O no? Dios arregló ese asunto de la vergüenza. ¿Ok? Entonces, si Dios lo arregló, es porque Él quiere que esté así. Y no podemos salirnos nosotros de lo que Dios ha determinado. Amén. Entonces, aquí el pudor en la Biblia, hermanos, aquí vemos que Dios les hizo túnicas de piel para cubrir su desnudez y simbolizar su pudor.
Y el pudor en la Biblia también se relaciona con el respeto por la santidad del cuerpo como templo de Dios. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo habla sobre la importancia de mantener la pureza, hermanos, y evitar la inmoralidad. Es lo que habla Pablo, ¿verdad? Allá en 1 Corintios, alguien que lo lea, 6, versos 19 al 20, alguien que lo lea por ahí rápido. ¿Qué dice? ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, dice, y que no sois vuestros? Entonces, ¿de quién es nuestro cuerpo? Entonces, ¿por qué le damos mal uso? ¿Sí o no? Entonces tenemos que darle buen uso, porque es templo y morada del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces dice aquí, dice, porque habéis sido comprados, dice, por precio. Glorificad pues a Dios, dice, en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, dice, los cuales son. Ándale. ¿Lo estamos haciendo? Glorificando a Dios en vuestro cuerpo y nuestro espíritu. Pues tenemos que hacerlo, porque Dios así lo determina. Amén. Para terminar, hermanos, son muchos versículos en la Biblia que enfatizan acerca de la manera de vestir acorde a la voluntad de Dios. Yo no soy de imponer condiciones en la iglesia, que al final lo que eres o haces refleja tu comunión con Cristo, y lo que hacemos deja ver, ¿verdad?, a quién servimos. Pero sí soy de la convicción que en todos los aspectos de nuestra vida tenemos que agradar solamente a Dios. Amén. Si tú no respetas a Dios, no vas a respetar a nadie. Si es de reflexionar cómo está nuestra condición delante de Dios, tenemos que reflexionar. Dice Pablo, examínate, ¿verdad?, para ver cómo estás en la fe. Y la importancia, hermanos, de una presentación sincera, ¿verdad? Versículos bíblicos sobre cómo acercarnos a Dios en el contexto, ¿verdad?, de lo que es la Biblia. Dice aquí que tenemos que reconocerlo en todos los aspectos. Amén. Dice Proverbios 3:6. Vamos a dar lectura. Vamos a ponernos de pie. Yo le voy a dar lectura. Dice Proverbios 3:6. Reconócelo en todos tus caminos, dice, y Él enderezará tus veredas. Salmo 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, dice, tú, oh Dios. Amén. Juan 4, versos 23 y 24. Evangelio de Juan, capítulo 4, versos 23 y 24. Dice, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Hermanos, Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad, dice, vuestros corazones. Amén. En resumen, es importante, hermanos, tener una presentación sincera y humilde ante Dios cuando nos acercamos a Él. Queremos que Dios se acerque a nosotros. Hermanos, Dios es 3 veces santo. Entonces, si queremos estar en la presencia de Dios, ¿cómo debe de ser nuestra condición? Imagínate tú cómo debe de ser para estar en su presencia, para que Dios platique contigo,
para que Dios te pueda abrazar, para que Dios pueda llenarte de todo lo que Él quiere hacer por ti. Entonces tenemos que prepararnos, ¿verdad?, para estar en esa condición. Amén. Entonces debemos reconocerle en todos nuestros caminos, presentando un espíritu quebrantado y contrito. Debemos establecer una comunión personal con Dios en la oración privada, adorarle en espíritu y en verdad, y además debemos acercarnos a Dios con sinceridad y buscarlo, ¿verdad?, purificando, dice, nuestros corazones. Amén. Entonces, ¿por qué, hermanos, quién es el que nos lleva a toda verdad y toda justicia? El Espíritu Santo. Bueno, busquemos esa, darle la oportunidad